Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta hora vamos a participar de una enseñanza de la bendita palabra del Señor. Vamos a ser edificados con la bendita palabra de nuestro Dios para nuestra edificación, para nuestra preparación. Con la ayuda bendita del Señor, les invito que tomen sus sagradas escrituras. Vamos a leer en el libro del Génesis, en su capítulo 14, su versículo 18. Vamos a darle lectura con la ayuda bendita de nuestro Dios y después vamos a elevar al Señor una oración. Si ya tienen a su consideración Génesis 14, 18, damos lectura unidos y la bendita palabra de nuestro Dios dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro bendito Salvador, en esta hora, Señor, que estamos delante de tu presencia, te rogamos, Señor, para que tú intervengas, para que tú te manifiestes, Señor, Padre Celestial, y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno nos des lo que necesitamos, Señor, a través de tu palabra. Edifícanos, Señor, enséñanos, Señor, para andar en el temor tuyo, Padre. En esta hora, Señor, que tu bendita palabra fluya con plena libertad, Señor, en cada uno de aquellos que recibirá esta enseñanza, Señor, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Padre. También te ruego por mi vida, para que tú me uses en tus benditas manos, para que tú me capacites, Señor, con la unción de tu Santo Espíritu y que todo sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ocupen su lugar con la ayuda bendita del Señor. Bueno, la palabra de nuestro Dios hace referencia a este servicio, el sacerdocio levítico. Y ciertamente, hermanos, tenemos que entender que el sacerdocio, nuestro Dios, lo establece para que haya alguien responsable de la buena dirección del pueblo de Dios. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de entender que el sacerdocio es el trabajo que se tiene que ejecutar para el buen servicio del pueblo de Dios. Con la ayuda bendita del Señor, en este caso, vamos a aprender con la ayuda bendita del Señor acerca del sacerdocio, que también el varón, el Hijo de Dios, el esposo, todo aquel que es convertido a nuestro Señor Jesucristo y que tiene esta grande encomienda, servir en el hogar. Por ello vamos a aprender acerca de el varón como sacerdote de el hogar. Sabemos y entendemos, hermanos, que el sacerdocio servía con la finalidad de edificar al pueblo, de edificar a aquellos que eran pueblo de Dios, aquellos que tenían que ser enseñados en la bendita palabra de nuestro Dios, y consistía fundamentalmente en estar pendiente, estar atento a la necesidad del pueblo de Dios. Y en este caso, en el hogar, ciertamente es una demanda urgente. El varón debe de tener cuidado de su hogar, porque ciertamente en muchas ocasiones, hermanos, se dan situaciones difíciles, situaciones verdaderamente hasta lamentables, y esto porque a veces el varón como sacerdote en el hogar no atiende a la demanda. Ustedes deben de saber, hermanos, que es vital tener esa atención como varones. En nuestro hogar tenemos que
estar pendiente de nuestra esposa, tenemos que estar pendiente de nuestros hijos, por ello es que es vital. Si el varón no está pendiente de su hogar, entonces ahí es a donde se abre una puerta para que el enemigo de nuestra alma haga y cause estragos. Por ello es necesario que se atienda esta gran necesidad, que se resume en un servicio las 24 horas del día. Como varón, como hijo de Dios, hay que estar siempre pendientes de nuestro hogar. Todos aquellos que tenemos la dicha y privilegio de tener una esposa y de tener unos hijos, es vital, es importantísimo y se resume en un trabajo diario y continuo. Las 24 horas del día, nosotros como varones debemos de estar pendientes de nuestro hogar con la ayuda bendita de el Señor. Vamos a aprender, amados hermanos, con la ayuda bendita de Cristo Jesús, en el plano familiar, el varón como sacerdote, tenemos que suplir la necesidad como supervisores. Por ejemplo, entendemos la supervisión, entendemos estar visualizando, tenemos que estar viendo, tenemos que estar atentos. El supervisor está pendiente de todos los detalles. Nuestra visión periférica en supervisión abarca todos los aspectos. Tenemos que ver, hermanos, la condición de nuestra esposa, tenemos que estar supervisando lo que necesita, lo que requiere. Tenemos que estar supervisando cuando ella necesita un consejo, cuando ella necesita una palabra de aliento, cuando ella necesita una palabra de consuelo. Esto es parte de la supervisión que nosotros tenemos que desarrollar, porque de otra manera, entonces dejaríamos de lado el trabajo de nuestra esposa. Y por ello es importante supervisar, por ello es importante estar pendiente de nuestra esposa también. Nuestros hijos, sean varoncitos o sean mujercitas, también tenemos que estar supervisando, tenemos que estar pendientes de todo lo que concierne a este trabajo. Supervisar es mirar, estar atentos, tenemos que mirar a los ojos a nuestros hijos y de vez en cuando preguntarles cómo te sientes, qué necesitas, tratar también de dialogar con ellos. Eso es parte de la supervisión, es decir, poner la mirada en aquellos que para nosotros pues son nuestra familia y son importantísimos porque también debemos de entender y asimilar que también son almas. Y el varón no puede delegar esa responsabilidad, no puede dejar de lado esa, esa responsabilidad de estar pendiente de los suyos. Tenemos que estar pendientes de nuestra familia con la ayuda bendita del Señor. Así como supervisor, hay que estar bien pendientes de todo. Hay que ver cuando ya necesita este el buen consejo, necesita la atención, necesita el cuidado, necesita también el ser escuchado. Si bien es cierto que nosotros a través de nuestro diálogo con nuestra familia, también debemos de prestarnos para escuchar. Con la ayuda bendita de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Vamos a hablar de otro aspecto en el cual nosotros tenemos que cumplir como varones, como sacerdotes en el hogar, y es el de protector. Cuando nuestros hijos son pequeños y tienen que asistir a la escuela o tienen que asistir
algún evento de carácter cristiano, llámese concentración de intermedios, concentración juvenil. En ello nosotros tenemos que cumplir con la función de protector. Si nosotros podemos llevarlos a la escuela, tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que darnos ese tiempo que es preciso y que es necesario para atender esa necesidad de nuestros hijos. Tenemos que protegerlos de tal manera que ellos vean que nosotros estamos cumpliendo con esa función de protegerlos, que ellos se sientan arropados, que ellos se sientan protegidos. Y nuestra protección radica fundamentalmente cuando nosotros estamos pendientes de llevarlos a la escuela, de ir por ellos a la escuela, de atender en este sentido la protección, hermanos, cuando ellos los vemos que se sienten un poquito enfermos, decaídos, que los vemos preocupados, tenemos que cumplir con esa función, estar pendientes de esa función de protector, porque ellos se sentirán bien, hermanos, se sentirán en ese ámbito de protección, se sentirán bien de tal manera que eso aumentará no solo su confianza, también aumentará nuestra comunicación con ellos. Hará que nuestros hijos, cuando sientan la necesidad, ellos nos buscarán la protección en nosotros. En este tiempo se está dando un fenómeno en las escuelas, por decir algo, el famoso bullying, es una situación en la cual nosotros tenemos que estar pendientes para cuando nuestros hijos sufren atropellos o en la escuela o a veces en el vecindario. Tenemos que estar muy pendientes para que nosotros ejerzamos esa protección sobre nuestros hijos, para que ellos no se sientan solos. También en el aspecto de protector, se puede ampliar la temática de tal manera que nuestra protección a nuestros hijos o a nuestra esposa, la gama es muy extensa. El carácter de protector abarca todo ámbito de nuestra familia, ya sea en la escuela, en el vecindario, en la calle, en nuestro mismo hogar. Hay que tener mucho cuidado cuando nuestros hijos van a encender un aparato electrónico, cuando nuestros hijos van a utilizar una tableta, una computadora portátil, cuando van a utilizar algún aparato electrónico que puede resultar peligroso, nosotros debemos de tener mucho cuidado. No es algo que se diga, no, pues tiene que aprender solito, no, de ninguna manera. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de toda situación. Tenemos que proteger tanto a nuestra esposa como a nuestros hijos en todos sentidos. Con la ayuda bendita del Señor, también vamos a, a aprender acerca de que también tenemos que cumplir con la función de sustentador. El efecto de sustentar, hermanos, es dar ánimo, es dar lo que se requiere. Eso abarca el plano sustentador. Tenemos que estar pendientes cuando nuestros hijos tengan alguna dificultad. Tenemos que tratar de sustentarlos en su ánimo, en su valor, en su fe, en su confianza. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, cumplir con la función de sustentador, no solo en el plano alimenticio, no solo en el plano en cuanto al vestido, al calzado, a los útiles, a los uniformes o a los lápices. El plano sustentador radica en muchas áreas de nuestra vida familiar y debemos de tener mucho cuidado en ello, debemos de poner mucho cuidado para que cuando se requiera nosotros cumplamos con la función
de sustentar a nuestra familia con la ayuda bendita de nuestro Salvador, Cristo Jesús. También hay otra área de, de nuestra, de nuestro trabajo en el hogar y es de el ser responsables. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestra familia, con la ayuda bendita del Señor. Es decir, cuando suceda una situación en la cual nosotros tenemos que respaldar como responsables de nuestra familia, también en ese, tenemos que estar en ese tenor. Tenemos que ser responsables de nuestra familia. Cuando se pide una colaboración en la escuela, hay que llevarlo a cabo. Cuando se pide un trabajo en la escuela, también hay que llevarlo a cabo. Hay que estar pendientes de esa responsabilidad que nosotros tenemos como varones, con la ayuda bendita del Señor. Pasamos a otro aspecto de nuestro trabajo como varones en nuestro hogar y es el de ser maestros. El tema de maestros es muy amplio. Digamos que nosotros no le vamos a dar una carrera a nuestros hijos, pero sí los vamos a ayudar en ese sentido. En cuanto a lo que respecta a las Sagradas Escrituras, nosotros debemos de leer la Biblia concienzudamente, debemos de habituarnos a la lectura de las Sagradas Escrituras para que nosotros seamos los primeros en aprender, que seamos nosotros los primeros en conocer las Sagradas Escrituras, para que de esta forma nosotros también podamos enseñar a nuestros hijos. No vamos a alcanzar la maestría en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero sí nos compete, sí nos concierne leer las Sagradas Escrituras para que Dios, hablándonos a nosotros, seamos enseñados y a su vez también nosotros podamos enseñar a nuestros hijos. Podemos decir que este trabajo se tiene que realizar en la medida de la necesidad de nuestra esposa y en la necesidad de nuestros hijos. No vamos a alcanzar el nivel de perfección en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero tenemos que abocarnos a ello para que por medio de ello, a través de las Sagradas Escrituras, tanto nosotros seamos aconsejados como nuestra familia. Y en el plano de maestro, se define así con la finalidad de que seamos nosotros los que enseñemos a nuestra familia. Claro, todas familias tienen un pastor, tienen un guía espiritual, pero el varón en el hogar tiene que abocarse a esta tarea para que por medio de ello nuestros hijos sean edificados en la bendita palabra del Señor. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Es decir, que a nosotros nos compete enseñarles las Sagradas Escrituras para que por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras ellos sean edificados en el temor de Dios. Porque es a través, pasamos a otro aspecto, porque es a través de las Sagradas Escrituras por el cual se puede alcanzar el nivel de sabiduría. Ser sabios en el plano espiritual es vital. Ustedes deben de tomar conciencia y deben de asimilar que a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras se alcanza cierto nivel de sabiduría para identificar de entre lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, lo que es detestable para nuestro Dios. Esto es lo que nuestros hijos deben de saber, debido a que en este tiempo la contaminación tanto espiritual como moral, como
la contaminación se ha ramificado de tal manera que ya el pecado se puede encontrar en las redes sociales, en el celular, en muchos aspectos de la vida cotidiana. Ya en ello ha intervenido el enemigo de nuestra alma para perjudicar a toda la sociedad. Por ello, nuestros hijos deben de alcanzar ese nivel de sabiduría. Nuestra esposa tiene que alcanzar ese nivel de sabiduría para que de esta manera nosotros estemos más firmes en el camino de Dios. Nuestra familia esté cimentada en el temor de Dios. Y como dice la Escritura, si Jehová en edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Hay que tomar muy en cuenta lo que recibimos como enseñanza en la bendita palabra del Señor, para que seamos nosotros los que enseñemos y doctrinemos a nuestra familia, porque tenemos que tomar muy en cuenta, y esto nunca debemos de olvidarlo, porque nosotros los varones, los que somos padres de familia, los que somos esposo, daremos cuenta de nuestra familia. Ante los ojos de Dios, nosotros somos los responsables de nuestra familia. No le vamos a encomendar al vecino, no le vamos a encomendar absolutamente a nadie más que a nosotros la encomienda de velar por nuestra familia, tanto como esposa y como nuestros hijos sean uno o dos o tres, nosotros daremos cuenta de ellos con la ayuda bendita del Señor. Y es algo que debemos de tomar y considerar, que es vital para nosotros, hermanos, y no podemos, no podemos dejar de lado esta gran encomienda que Dios nos da. Ciertamente es un alto privilegio ser esposo, es un alto privilegio ser padre de familia, pero también es un muy alto privilegio ser responsables de nuestra familia. A nosotros nos concierne, a nosotros nos compete, y nosotros vamos a poner eh, todo lo que esté de nuestra parte para el buen funcionamiento de nuestra familia. Con la ayuda bendita del Señor, pasamos a otro aspecto con la ayuda bendita del Señor, y vamos a ver acerca de los cuidados en el hogar. En el hogar, hermanos, el cuidado que debemos de tener en nuestro hogar no solamente es en cuanto a lo que vamos a comer o lo que tenemos que vestir, o de la manera como vamos a pintar nuestra casa, de la manera que cuántos cuartos habrá en nuestra casa. Nos vamos a concientizar en los cuidados del hogar acerca de todo lo que se desarrolle con nuestro vecindario. A veces se dan situaciones difíciles y complicadas con los vecinos, porque en muchas ocasiones nuestro vecindario consiste en gente de otras doctrinas, de otras formas de pensar, de otras conductas. Entonces es ahí a donde nosotros debemos de poner mucho cuidado, porque en muchas ocasiones se da que el vecinito le gusta la música escandalosa, le gusta la música pagana, y debemos de poner mucho cuidado en nuestra relación con el vecindario, que no vengamos a contaminarnos de la manera como el vecino vive, de la manera como el vecino habla, de la manera como el vecino se comporta. En muchas ocasiones se da que los vecinos tratan de perjudicarnos. Hay que tener y poner mucho cuidado. Hay que orar mucho a Dios para que Dios nos guarde,
para que Dios nos cuide, pero nosotros como varones, como padres de familia, como esposos, debemos de estar muy alertas y muy pendientes. Cuando el vecino es conflictivo, cuando el vecino es muy problemático, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y hay que proteger a nuestra familia porque a veces uno resulta perjudicado por lo que escucha. Cuando escuchamos música a alto volumen, música escandalosa, música pagana, eso viene a contaminar a nuestra familia. Ya cuando uno viene a percatarse, a nuestros hijos ya les gusta la música pagana, a nuestros hijos ya les gusta las conductas que ven y que observan en el vecindario. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha y con lo que se ve, porque ustedes saben, amados hermanos, que en el mundo se ve de todo. Se ve deshonestidad, se ve inmoralidad, se ven situaciones tan vergonzosas como el lesbianismo, la prostitución, la homosexualidad y ciertamente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser respetuosos, pero debemos de tener cuidado. Debemos de ver a esas personas ciertamente con respeto, pero debemos de poner un cerco de protección para nuestra familia. Ciertamente, si se nos da la oportunidad, le predicaremos el evangelio a esas personas que viven en pecado, que viven en inmoralidad. Debemos de predicarles buscando la salvación de su alma, pero teniendo muy en cuenta que ellos son eh, personas que cuando se les ve puede resultar de perjuicio para nuestra familia. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que nuestra familia ve, no solo fuera de nuestro hogar, sino también dentro de nuestro hogar. Y ahí el tema se amplifica en la medida que también en nuestra conducta, si nuestros hijos ven algo negativo, debemos de tratar de cuidar mucho nuestra imagen como varones, como hijos de Dios. Debemos de cuidar mucho nuestra imagen y nuestra conducta dentro de nuestro hogar. Debemos de, sobre todo hay que poner mucho cuidado en lo que nuestros hijos ven. Nuestra conducta es fundamental para el buen crecimiento de nuestros hijos si nuestra conducta se desarrolla siempre en el temor de Dios, para que nuestros hijos vean y observen de la manera como deben de ser las cosas, con la ayuda bendita del Señor. Y en cuanto a lo que se habla, hermanos, en otro plano, en nuestra familia, en cuanto a lo que se habla, hablemos de afuera de nuestro hogar, lo que se habla en el vecindario. En el vecindario se hablan a veces de partidos políticos, se hablan de moda, se habla de deporte, se habla de modas, se habla de muchas cosas, en lo cual también hay que poner mucho cuidado. Siempre debemos de tener un oído crítico y a la vez analítico para que nosotros al observar, al nosotros ver, nosotros seamos los que enseñemos a nuestra familia en cuanto a lo que se habla. Por ejemplo, en cuanto a las formas de lenguaje en la actualidad, hermanos, hay modismos, hay palabras vulgares, hay tecnicismos, hay muchas formas de hablar. En la actualidad se puede ver y se puede escuchar que ya no, en muchas ocasiones ya no hay un lenguaje, ya no hay un lenguaje decente, ya no hay un lenguaje adecuado. Y de ello debemos también de poner mucho cuidado en el sentido de que
como responsables de nuestra familia, debemos de cuidar este aspecto de nuestra familia para que nuestra familia siempre, en nuestra familia siempre haya ese lenguaje decente y educado y un lenguaje en el temor de Dios. Como nosotros como cristianos cuando nos encontramos nos decimos, Dios le bendiga hermano, Dios le guarde y que sea siempre, siempre esa forma de hablar dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa para que no resultemos contaminados con lo pecaminoso, con lo que no es agradable a Dios. Con la ayuda bendita del Señor, así que hay que considerarlo, hermanos, con la ayuda bendita del Señor y hay que poner mucho cuidado en lo que estamos aprendiendo. Con la ayuda bendita del Señor, ahora pasamos, vamos a hacer alguna lectura bíblica con la ayuda bendita del Señor. Les invito que tomen sus sagradas escrituras. Vamos a leer en el libro del patriarca Job con la ayuda bendita del Señor. Libro de el patriarca Job. Vamos a leer, hermanos, con la ayuda bendita del Señor, en su capítulo 1, libro del patriarca Job, capítulo 1, vamos a leer con la ayuda bendita del Señor de los versículos 1 al 5, con la ayuda bendita del Señor. Lo leemos, hermanos, libro del patriarca Job, capítulo 1, versículos 1 al 5, lo leemos en voz alta con la ayuda bendita del Señor. Dice así, acompáñenme en la lectura, dice, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda eran 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, y cada uno en su día, e enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba los y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Con la ayuda bendita del Señor. Bueno, vemos, hermanos, en este pasaje escritural las características y el temor de Dios que había en Job. A Job se le define como un hombre recto, como un hombre respetuoso y temeroso de Dios. Se le describe como un hombre que es ejemplo para todo varón que es padre de familia. Cuando se habla del patriarca Job, se habla de un hombre que podemos entender si quizá no tenía un lugar de reunión para alabar y glorificar a nuestro Dios, pero sí era un hombre que tenía temor de Dios en su corazón. Y esto es importante señalarlo porque cuando hay temor de Dios en el corazón, todos nuestros hechos y todas nuestras obras siempre se regirán por el temor de Dios, para la gloria de Jehová nuestro Dios. Por ello es que como varones, como padres de familia, debemos de tratar de imitar las obras y los hechos del patriarca Job en rectitud. La rectitud se define como el deseo ferviente de siempre hacer lo bueno, porque lo debo de hacer. ¿Para qué lo hago? La rectitud siempre nos llevará a alcanzar el favor de Dios. Y Job
es un ejemplo claro, es un ejemplo claro de lo que tiene que hacer un padre de familia. Se describe a Job como un hombre recto y temeroso de Dios. En cuanto a lo que es, amados hermanos, lo que es el temor de Dios, es el saber, el entender, el reconocer y asimilar que Dios siempre nos está viendo. Dios siempre está pendiente de nosotros, siempre está observándonos y el temor de Dios nos llevará solamente a hacer lo recto delante de su presencia. Y Job tenía esta cualidad de que siempre era temeroso de Dios. La Biblia nos habla acerca de la manera como eran sus hijos. Seguramente los hijos de Job, al ver la conducta de Job, esto lo llevaba de cierta manera a comportarse. Y es que el testimonio que Job daba a sus hijos en rectitud y en temor de Dios, seguramente esto llevaba a los hijos de Job a comportarse de igual manera como su padre, así, así se comportaban sus hijos. Dice la escritura que, que sus hijos ciertamente tenían un tipo de conducta, hacían sus banquetes, celebraban entre hermanos, pero lo que quiero resaltar de este pasaje escritural es de que Job siempre visualizaba a sus hijos, pero no podía a ciencia cierta o al 100% conocer el corazón de sus hijos. Por ello es que en la Biblia nos describe de la manera como Job trataba de santificarlos, porque dice la escritura que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Se entiende perfectamente que a través de ofrecer los holocaustos también hacía oración a Dios por sus hijos. Dice la escritura que conforme al número de todos ellos, él ofrecía holocausto, él ofrecía sacrificios, porque quizá porque sus hijos eran jóvenes, habían pecado en algo, habían cometido algún acto descomedido, algún acto pecaminoso, habían hecho algo desordenado y por ello es que Job ofrecía ese holocausto. Y de aquí se desprende esta enseñanza, hermanos, se desprende esta enseñanza para que nosotros veamos que también podemos hacer algo relativo a lo que Job hacía. Nosotros también podemos ofrecer holocaustos a Dios por nuestros hijos, orar y ayunar por ellos, ofrecer algo de nosotros para nuestro Dios, por si quizá nuestros hijos fallan, quizá nuestros hijos falten, pero hay que estar pendiente de ello. Hay que tomar muy en cuenta que siempre debemos de estar pendientes de nuestros hijos. Y de igual manera, como Job, hacer algo relativo a esto. Pedirle a Dios misericordia por nuestros hijos, pero eso sí, no dejar pasar el hecho si alguno de nuestros hijos falla o peca, pues llevarlo o tratar de redarguir en su mente y en su corazón para llevarlo al arrepentimiento para con Dios. Y de esa manera servimos como sacerdotes, como varones en nuestro hogar, hacemos esto para tratar de alcanzar el favor de Dios para nuestros hijos, con la ayuda bendita del Señor, de tal manera que de esta forma eh, estaremos en el temor de Dios, pero también estaremos firmes en la medida que estamos pendientes de nuestros hijos, con la ayuda bendita del Señor. Y esto representa que estamos cuidando a nuestra familia. Le estamos cuidando de tal manera que estamos tratando de que Dios proteja nuestro hogar
en la medida que nosotros trabajamos en ello. Porque si tenemos esa dicha y ese privilegio de ser padres y esposos, tenemos una esposa y tenemos unos hermosos hijos, hay que tratar de que Dios se encargue de proteger a nuestra familia. Hay que tener este cuidado para que Dios siempre esté en nuestro hogar. Como dice la Escritura, si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guarda. Y nosotros queremos, cada varón que es padre de familia y que es esposo, queremos la protección de Dios sobre nuestro hogar, que nuestra casa esté resguardada y protegida bajo la poderosa sangre de Cristo Jesús, para que el maligno esté fuera de los términos de nuestro hogar, que el maligno no haga guarida en nuestro hogar. Por el contrario, que las huestes infernales del enemigo de nuestra alma estén fuera de los términos de nuestro hogar, para la gloria de Cristo Jesús. Y el cuidado de Dios para nuestro hogar, para nuestra familia, solamente Él lo puede hacer, porque sin Él, como dice la escritura, sin mí nada podéis hacer. Si Jehová no vela nuestra familia, hermanos, estamos desvalidos. Por ello es importantísimo buscar el cuidado de Dios sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, con la ayuda bendita del Señor. Y es decir, que a través de ello no vamos a descuidar nuestra comunión con Dios. En la medida que nosotros busquemos la comunión con Dios, como lo hacía Job, de la manera como Job ejecutaba eso para que la comunión con él fuera firme y fuera sólida, que la comunión con Dios esté tan firme y tan sólida como desde el primer día de nuestra conversión a Cristo Jesús, que así la mantengamos. Pero es necesario que tenemos que buscar la comunión con Dios todos los días de nuestra vida, por la mañana, por la noche, de madrugada, a toda hora de nuestra vida, que nuestra comunión con Dios sea todos los días de nuestra vida, con holocaustos y con sacrificios. Levantemos a Dios nuestro corazón para que Él certifique que estamos buscando su comunión, porque sabemos que Dios es el Padre de nosotros y es el único que nos puede resguardar, es el único que nos puede proteger. Esto es, hermanos, la verdad universal. Dios es el hacedor de todas las cosas y nosotros dependemos en su totalidad, como seres humanos, como cuerpos, como almas, dependemos de nuestro Dios. Por ello, no hay que descuidar nuestra comunión con Dios, porque puede suceder que en un error, en una falla, alguien descuide su comunión con Dios y pierda lo más valioso, que es la salvación de el alma. Y por ello nosotros debemos de encauzar a nuestra familia a buscar la comunión con nuestro Dios. Que nuestros hijos desde muy pequeños hagan su oración a Dios para pedirle su protección, para pedirle su bendición, para pedirle que sea en todo de nuestra vida. Hay que enseñar a nuestros hijos a buscar la comunión con Dios para que cuando ellos vayan a la escuela, ellos mismos se encarguen de pedirle a Dios: Señor, llévame con tu protección a la escuela, cuídame en el salón de clases, cuídame al regreso, cuida a mis padres, cuida a mis hermanos, que ellos estén buscando la comunión con Dios a través de la oración, a través del ayuno. Porque en cuanto al ayuno, no es imposible para que nuestros hijos
aprendan a lo que es el ayuno, por qué se ayuna, por qué se ora. No es imposible. Esto es de la manera como se busca la comunión con Dios, a través de la oración y a través del ayuno. Si nuestros hijos van a hacer un examen difícil, un examen complicado, hay que enseñar a nuestros hijos a que a través de la oración ellos le pidan a Dios su protección. Ellos le pidan a Dios que los ayude, que les dé sabiduría, que les dé la inteligencia para que ellos puedan salir adelante con la ayuda bendita del Señor, que puedan alcanzar una carrera, que puedan alcanzar una buena calificación, pero esto a través de la comunión con Dios, a través de buscar su rostro en oración y en ayuno, con la ayuda bendita del Señor. Vamos con la ayuda bendita del Señor. Les invito con la ayuda bendita del Señor a que tomen sus sagradas escrituras. Vamos a leer con la ayuda bendita del Señor en el libro del Génesis. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dios está con nosotros, Dios nos bendice y Dios nos ayuda. Vamos a leer con la ayuda bendita del Señor en el libro primero de la Biblia, Génesis capítulo 6. Con la ayuda bendita del Señor vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos 9, 10 y por separado el 22. Repito, con la ayuda bendita del Señor, Génesis capítulo 6, versículos 9, 10 y por separado el 22. Con la ayuda bendita del Señor, acompáñenme en la lectura. La bendita palabra del Señor dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Japet. El versículo 22 dice, e hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Con la ayuda bendita del Señor. Bueno, este pasaje escritural nos habla de Noé, pregonero de justicia. Noé se describe, hermanos, en las Sagradas Escrituras como un hombre temeroso de Dios, pero también un hombre que le creía a Dios. Con la ayuda bendita del Señor, dice la Escritura donde dimos lectura, que las generaciones de Noé, Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Bueno, Noé se describe como varón justo. La justicia se establece en el equilibrio. El equilibrio es para hacer solamente lo bueno y no lo malo. Entender que lo malo no se debe de hacer y que lo bueno es agradable a Dios. Para no cometer errores, esta característica de ser justo en Noé lo llevó a tener una comunión plena con nuestro Dios. Sabemos y conocemos la historia que nos describe la Biblia. Noé y su familia fueron los únicos que alcanzaron la salvación. Toda la humanidad pereció en agua porque no quisieron obedecer a Dios, porque les interesó más una vida cotidiana, más una vida relajada o más una vida sin el temor de Dios antes que obedecer a Dios, y por ello es que la humanidad pereció, excepto Noé y su familia. Muy bien, con la ayuda bendita del Señor. Bueno, Noé, justo, perfecto. Cuando hablamos de perfección, hablamos del efecto de hacer todo lo bueno.
estar exento de maldad, estar exento de contaminación de pecado. La perfección de Job le alcanzó para que Dios hablara con él, para que Dios lo dirigiera, para que Dios le diera las indicaciones precisas para que su familia alcanzara la salvación, para que alcanzaran el favor de Dios. Esta perfección en Job le alcanzó el grande favor de Dios. Y vean, a través de la escritura, nosotros podemos darnos cuenta de todos los acontecimientos, todo lo que sucedió, todo lo que pudo Noé evitar juntamente con su familia el morir físicamente y el morir espiritualmente. Todo ello lo evitó Noé porque Noé se mantuvo, porque Noé fue obediente a Dios. Vemos en la escritura que Dios le demandó que hiciera un arca de madera de gofer. En esa arca iban a salvarse muchos animalitos, pero también la familia de Noé, porque en la sumisión de Noé no hubo el altercar, no hubo a pasar por alto el mandamiento de Jehová nuestro Dios. Noé fue sumiso. Todo lo que Dios le dijo que hiciera, esto hizo, esto hizo Noé. Fue sumiso de tal manera que aunque él no sabía hacer muchas cosas que fueron demandadas de parte de Jehová nuestro Dios, por ejemplo, podemos entender que en su tiempo Noé tuvo que hacerla de carpintero, tuvo que cumplir con la función de herrero, tuvo que cumplir con la función de ingeniero, porque para hacer un arca y debido que Noé no era, podemos entender porque la Biblia así nos describe que Noé pues era un hombre que ciertamente tenía temor de Dios, pero su vida se desarrollaba ciertamente en el temor de Dios, pero exento de hacer trabajos materiales como el hacer un arca de madera. Imagínense todo el trabajo que conlleva cortar árboles, aserrarlos, construir el arca, embetunarla, hacerla de tal manera que con medidas precisas, porque así lo demandaba Dios. Entonces, en esto también Noé fue responsable porque alguno de su familia pudo haberle dicho, no, pues algunos de sus hijos, Sem, Cam, Japet, pudieron haberle dicho, no, pues no tengo tiempo, me voy a ocupar de mi esposa, debido a que también ya eran hombres casados. Los tres hijos de Noé ya tenían una esposa, ya tenían ciertas responsabilidades, ya tenían quizá que trabajar la tierra, cultivar la tierra, cuidar algunos animalitos. Pudieron haber tratado de evitar esa responsabilidad, pero Noé lo llevó en su responsabilidad a que sus hijos colaboraran en este trabajo, porque de cierta manera también los hijos de Noé iban a resultar beneficiados con este trabajo que ellos iban a ejecutar con una responsabilidad que hay que resaltar, hermanos. Hay que resaltar esa responsabilidad porque no es tan fácil ejecutar trabajos materiales, hermanos. Todo trabajo cuesta, es cansancio, es fatiga, es pasar hambre, es pasar sed, implica todo ello. Pero la responsabilidad de Noé lo llevó a ejecutar ese trabajo tan detallado, en el cual se llevaron mucho tiempo.
fueron años de esfuerzo, fueron años de trabajo, fueron años de fatigas, fueron años de tanto trabajo en el cual ellos tuvieron que permanecer con responsabilidad hasta que por fin terminaron ese trabajo como fieles trabajadores. Y también hay que resaltar que no recibían un salario, no recibían una remuneración económica. Lo hacían porque Noé así estaba enseñando a sus hijos, y Noé lo hacía porque así lo había demandado Jehová nuestro Dios. Y esto de la economía, hermanos, es un aspecto que nosotros tenemos que analizar. Tenemos que ver que en muchas ocasiones, si no hay salario, si no hay remuneración, la gente no quiere hacer algo. La gente no se dispone a hacer lo que se les pide. Preguntan, ¿hay pago? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? Y eso puede ser el argumento por el cual a veces la gente no quiere ejecutar un trabajo. Noé es un ejemplo de responsabilidad, es un ejemplo de trabajador. Yo no puedo precisar, yo no puedo decir de qué hora a qué hora trabajaba Noé y su familia, pero lo que sí puedo decirles es que eran sumamente trabajadores. Hasta que terminaron la obra, cuando Dios dijo que entraran a el arca, él y su familia, sus hijos y sus esposas, hasta ahí dejaron en paz el trabajo. Pero mientras Dios no les dijo que entraran al arca, ellos siguieron ejecutando el trabajo en la construcción del arca, como en la recolección de los animalitos. Todo lo que Dios ordenó, ellos lo hicieron sin protestar, sin decir hasta aquí. Ellos ejecutaron el trabajo al pie de la letra. Y eso es lo que hay que resaltar. Y el varón, como sacerdote en el hogar, también tiene que ser de esa manera. También tenemos que ejecutar trabajos dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar, en el templo, en las obras del templo, en todo lo que se requiera. Nosotros también tenemos que ser así en nuestro hogar y en todo lo que se nos demande como varón, con la ayuda bendita del Señor. Muy bien, estamos aprendiendo acerca de las características que debemos de tener todos los varones como sacerdotes en el hogar. Ahora les invito, hermanos, con la ayuda bendita del Señor, vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 5, con la ayuda bendita del Señor. Vamos a leer, amados hermanos, 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Con la ayuda bendita del Señor, si tienen a bien, vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Con la ayuda bendita del Señor. Si tienen a su consideración, vamos a leer y dice: denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Vamos a considerar, hermanos, con la ayuda bendita del Señor, lo que San Pablo estaba enseñando a Timoteo. Esta enseñanza es el fundamento para todo varón como sacerdote de su casa,
con la ayuda bendita del Señor, y es que San Pablo estaba siendo terminante y estaba haciendo una precisión con respecto a todos aquellos que tenemos este privilegio, el varón con su familia, los que tenemos esposa y los que tenemos hijos. San Pablo estaba haciendo esta este mandamiento para Timoteo para que enseñara a todos aquellos que tenían esta grande responsabilidad. El tener, el tener y ser responsable de su familia, es decir, no pasar por alto de ninguna manera el hecho de que todo varón que es padre y esposo es responsable de ellos. Si la esposa falla, si los hijos fallan, el responsable es el varón. Puede darse el caso que alguno diga, bueno, es que mi hijo falló, mi esposa falló porque el pastor no estuvo pendiente, el pastor no nos dio el consejo. Bueno, debemos de entender que en la casa de Dios se nos enseña a todos. Y en el hogar el principal responsable es el varón, es el esposo, es el padre de familia. Él responderá por la conducta de los hijos, porque en muchas ocasiones nosotros como pastores decimos al esposo, al padre de familia, hermano, su esposa no vino al culto, sus hijos no vinieron al culto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, es decir, que el varón en su casa es el responsable, él dará cuenta de sus hijos, los tiene que cuidar en todo lo que concierne a lo que ven, a lo que leen, a lo que escuchan, a su comportamiento, a su vestido, a su forma de hablar, a su forma de conducirse. Es el varón el que responderá. Él tendrá que cuidar, él tendrá que estar atento, él tendrá que estar pendiente, tendrá que estar visualizando con precisión la conducta tanto de su esposa como de sus hijos. Tendrá que vigilar, tendrá que estar vigilando, tendrá que estar pendiente de tal manera que no descuidará en absoluto nada con respecto a su esposa y a sus hijos. También tendrá que cumplir con la función de aconsejar. Esto de dar consejo ya lo hemos estado aprendiendo en el templo, en la casa de Dios, a través de la bendita palabra del Señor. Se nos enseña, se nos instruye, se nos aconseja, porque aprendiendo nosotros también podemos aconsejar, también podemos servir como consejeros con la ayuda bendita del Señor. Y es importantísimo que esto se cumpla al pie de la letra, porque la sentencia es que si alguien no tiene cuidado de los suyos, la fe negó y es peor que un infiel. Así que hay que poner mucho cuidado en este aspecto de nuestra vida como varones, como esposos y como padres de familia, para que no seamos peor que un infiel. Un infiel es uno que no es enseñado, un infiel es uno que no es instruido, un infiel es uno de aquellos que no acepta el consejo, uno de aquellos que no busca la comunión con Dios. Un infiel es uno de aquellos que no le interesa en lo más mínimo la salvación de su alma. Entonces, el varón como sacerdote de su hogar es responsable de su familia, debe de tener cuidado de su familia. Y si no lo hace así, entonces la fe negó y no alcanzará la salvación de su alma ni la de su familia. Por tanto, la palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que hay que tener cuidado de nuestra familia. Dios les bendiga, Dios les guarde.
Vamos a orar, hermanos, con la ayuda bendita del Señor y le pedimos al Señor su bendición. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora que estamos delante de tu presencia, te rogamos, Señor, que esta enseñanza quede grabada, guardada en lo más profundo de la mente y del corazón, para que todos seamos edificados en el temor tuyo, Padre celestial, y que nuestra familia también esté resguardada por lo que nosotros hacemos en el temor tuyo, Padre celestial. También te ruego por todos aquellos, Señor, que han escuchado, Señor, que han sido instruidos, Padre celestial, para que todos seamos responsables, Señor, y que como varones, como sacerdotes de nuestro hogar, Padre celestial, que tengamos cuidado, que pongamos atención a todo lo que concierne a nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo, te damos gracias. Amén.